Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim es uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino eternamente y para siempre. Amén. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón. Y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom, nos dé de su paz todos los días de nuestra vida. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que Adonai te haga como Efraín y como Manashe. Y Adonai te haga como Sará, Ribca, Rachel y Lea. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su shalom. En el nombre de su Hijo amado Yeshua. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha instruido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo están, amada familia? Estoy muy contenta porque el Eterno nos permite celebrar un Shabbat más en unidad con Él, en comunión con todos ustedes, nuestros hermanos amados en Yeshua, guardadores de su palabra. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México. Estamos listos para comenzar. En unas horas más es la puesta del sol para entrar al Shabbat. Así que un abrazo para todos y Shabbat Shalom. Que tengan un Shabbat de descanso. Amén, aleluya. Que el Eterno nos haga crecer en su palabra, en estatura, en conocimiento, en frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Bueno, hoy estamos con la paracha número 17. Su nombre de esta paracha habla del suegro de Moisés o Moshe. En hebreo es Yitro. Unos lo escriben con I latina y otros con Y. Se pronuncia Yitro. Muy bien, vamos a ver cuántos temas tiene esta porción, ¿sí? Amén, amén. Así que esta porción de la escritura de la Torá, la paracha número 17, tiene 11 temas. El primero es Yitro con los hijos de Moshe, Gershom y Eliezer. Él sale al encuentro de su yerno Moshe en el desierto. El segundo tema es Moshe administra justicia. Consejo de Yitro para administrarla mejor. Tercer tema, el pueblo de Israel llega al monte Sinai. Cuarto tema, Moshe asciende al monte Sinai. Quinto tema, Moshe transmite a los ancianos las palabras que le ordenó Hashem. Sexto tema, Hashem le anuncia a Moshe que se le presentará en una nube.
Séptimo tema, Hashem le da a Moshe instrucciones para el pueblo. Tema 8, Hashem desciende sobre el monte. Tema 9, los 10 mandamientos. Entrega de la Torá el 6 de Shiván, el tercer mes, en el año 2448. Tema número 10, temor del pueblo de los truenos y relámpagos. Y tema número 11, instrucciones para la construcción del altar. Amén. Bueno, continuamos. En esta porción de esta paracha número 17, Yitro o Yitro, es la Haftará o la lectura de los profetas, está en Isaías 6, del 1 al 13. Así que comenzamos con un repaso de las 7 aliyá que ya debimos estar leyendo durante la semana. Parashá Yitro, Parashá 17, libro de Éxodo, Shemot, del capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 26. ¿Sí? Bueno, la primera lectura la tenemos en el capítulo 18 del 1 al 12. Aquí habla que el suegro de Moshe, Yitro, oye de todo lo que Dios ha hecho. Viene con la mujer y los hijos de Moshe al campamento junto al monte de Dios. Moshe sale a recibir a su suegro haciéndole reverencia y saludándole, y le invita a su tienda y le cuenta todo lo que Hashem ha hecho por causa de Israel. Yitro se alegra y bendice al Eterno, reconociéndole como mayor de los dioses. Ofrece sacrificios a Dios e invita a Aarón y a todos los ancianos a comer delante de Dios. En el capítulo 18, del 13 al 23, nos habla que el día siguiente Moshe se sienta a juzgar al pueblo todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja a seguir siendo el mediador entre el pueblo y Dios, pero al mismo tiempo delegar a hombres capaces y temerosos de Dios la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgar en todos los asuntos leves. Los asuntos graves tendrían que llevárselos a Moshe. En el capítulo mismo 18, de los versos 24 al 27, que esto viene siendo la tercera aliyá, Moshe hace caso a su suegro y pone jefes sobre el pueblo que vayan a juzgar en todo situación sencilla, ¿sí? Algunos sobre 1000, otros sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Y Yitro se regresa a su tierra. En la cuarta aliyá es el capítulo 19, versos del 1 al 6. En el tercer mes llega el pueblo al desierto del Sinaí y acampa enfrente del monte. Moshe sube a Dios y Hashem le llama desde el monte y le ordena decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. En la quinta aliyá, que es el capítulo 19, del 7 al 19, Moshe expone delante de los ancianos lo que el Eterno le ha dicho. Todo el pueblo responde que harán todo lo que el Eterno ha dicho. Moshe lleva las palabras del pueblo a Hashem. Y el Eterno dice que va a venir a hablar con Moshe en una densa nube, para que el pueblo oiga y crean para siempre. Moshe comunica las palabras del Eterno al pueblo. Y Moshe tiene que hacer que el pueblo se consagre durante 2 días, lavando sus vestidos y así estar preparados para el tercer día. Entonces el Eterno descenderá a la vista de todos sobre el monte.
Moisés tiene que poner límites alrededor del monte y decir al pueblo que se guarde de subir al monte o tocar el límite. Cualquier animal u hombre que toque el límite será ejecutado. Cuando suene largamente el shofar, entonces podrán subir. Moisés baja del monte y santifica al pueblo. Lavan sus vestidos y se preparan todos para el tercer día. No pueden llegar a sus mujeres, no pueden tener intimidad. Por la mañana, el tercer día, hay truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte junto con un fuerte sonido del shofar. Todo el pueblo tiembla. Moisés saca al pueblo del campamento para que se encuentre con Dios al pie del monte. Todo el monte humea y se estremece con violencia porque el Eterno ha bajado en fuego. El sonido del shofar aumenta más y más y más. Moisés habla y Hashem le responde audiblemente. Aleluya. En la sexta aliyá, que es el capítulo 19-20, al capítulo 20-17, repito, sexta aliyá, capítulo 19, a partir del verso 20 hasta el capítulo 20, verso 17. Hashem desciende al monte Sinaí, y llama a Moisés a la cumbre, y él sube. Hashem le ordena descender y advertir al pueblo que no traspasen los límites para ver a Hashem, para que no mueran muchos de ellos. Los sacerdotes tendrán que santificarse para que no mueran. Moisés le dice que el pueblo no puede subir a causa de los límites. Pero Hashem le dice que baje de nuevo y suba con Aarón y que advierta al pueblo. Moisés baja y advierte al pueblo. Hashem habla 10 palabras desde el monte Sinai. Yo soy Hashem. Son frases. Yo soy Hashem. Primera. Segunda, no tengas otros dioses. Tercera, no tomes el nombre de Hashem en vano. Cuarta, acuérdate del Shabbat. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No asesines. 7. No adulteres. 8. No hurtes. 9. No testifiques falsamente. Y 10. No codicies. Aleluya. En la séptima aliyá, capítulo 20, de los textos 18 al 26, si tienes una Torá en hebreo, es del 15 al 23. Aquí todo el pueblo ve las voces y las antorchas. Oye y ve. Escucha el sonido del shofar y ve que el monte está humeando. Entonces tiemblan y se mantienen a distancia. Le piden a Moisés que solo él hable con ellos, no Dios, para que no mueran. Moisés les dice que no teman, que Dios ha venido para elevarlos y para que su temor permanezca en ellos para que no pequen. El pueblo se mantiene a distancia y Moisés se acerca a la densa nube donde está Dios. El pueblo ha visto lo que Hashem ha hablado desde el cielo, por eso no puede hacer un Dios de plata u oro. Tendrán que hacerle un altar de tierra para sacrificar ofrendas de ascensión y de paz. Hashem visitará todo lugar donde haga recordar su nombre y así bendecirá al pueblo. No está permitido hacer un altar de piedras, con piedras labradas a cincel. No se puede subir al altar sobre gradas para que no se vea la desnudez. Amén. Vayamos a esta primera parte del capítulo 18, 1 al 12. Vamos a resaltar varios textos.
El texto 1 dice, y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, Israel. Y cómo Hashem, ¿sí?, había sacado a Israel de Egipto. Leamos el verso 7. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. La palabra hebrea que ha sido traducida como se inclinó es yistajo, que es una forma de shahá, que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar, adorar. De esto aprendemos que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona. En este caso, Moisés honró a su suegro de esta manera. En el verso 8 dice, y Moisés contó a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Hashem. Aquí tenemos un hermoso ejemplo de cómo decirle a un gentil o pagano o impío o pecador, cómo hablarle de la fe, ¿sí? Ganarse su alma, su respeto, ganarse la atención para que venga un arrepentimiento hacia el Eterno, ¿sí? Aquí vemos que el primer ejemplo es que debemos, así como lo hizo Moisés, todos debemos contar acerca de sus grandezas y maravillas. En este caso, contó a Yitro lo que el Eterno hizo a Faraón y a los egipcios por causa de Israel. También contó acerca de todas las dificultades que se presentaron en el camino. Y también contó cómo Hashem, el Todopoderoso, Yud-Hei, Vav-Hei, los había liberado de todas ellas. Nuestro testimonio, amados hermanos, personal, así como Moisés transmitió a su suegro Yitro o Yitro, ¿sí? El testimonio personal es una herramienta muy útil para que las almas vengan al pleno conocimiento de la verdad y entren al reino de los cielos. En el verso 9 dice, y se alegró Yitro o Yitro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel a liberarlo de la mano de los egipcios. La conversión, amados hermanos, está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Uno se convierte para ser parte de un pueblo, el pueblo de Israel. El primer paso de esta conversión fue aceptar las palabras de Moisés. El segundo paso para Yitro fue tener una revelación basada en las palabras de Moisés Rabenu y se alegró. Una conversión auténtica está basada en una revelación que afecta el entendimiento y las emociones. Amén. En el verso 10 dice, entonces Yitro dijo, bendito sea Hashem, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. El tercer paso para una conversión, en este caso en la conversión de Yitro, fue bendecir al Eterno y lo hizo con las palabras, bendito sea Hashem, que en hebreo es Baruch Hashem. Aleluya. Continuamos con el verso 11, dice, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia, ¿sí?
Lo voy a repetir. Ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. En este paso de la conversión de Yitro, el cuarto paso, si llevamos un orden, fue el rechazo de los dioses paganos y toda práctica idolátrica. Y el quinto paso fue dar testimonio de lo que había sido revelado. Veamos el verso 12. Y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Ahora, el sexto paso de la conversión de Yitro fue dar el sacrificio de ascensión, el holocausto, ¿sí?, que representa la entrega total de la persona. Hay un séptimo paso que fue el sacrificio de paz, que representa la entrega a una relación íntima con el Eterno y con los hermanos de la fe. Si la conversión no afecta a la economía de la persona, no es auténtica. Como dice nuestro Mesías Yeshua en Mateo 6:21, que está escrito: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. También dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. En el verso 13 del capítulo 18 dice: y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Aquí hay dos opiniones en cuanto a qué día fue cuando Yitro vino a Moisés sentado con el pueblo todo el día. ¿Sí? Algunos maestros de la Torá dicen que fue un día después de Yom Kippur cuando él bajó del monte con las nuevas tablas de piedra, después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. Este argumento que hay detrás de que es imposible que Moisés haya podido enseñar al pueblo los estatutos y las instrucciones de Dios antes de la entrega de la Torá. Otro argumento suyo de estos rabinos dice en el 18:27 que Moisés despidió a Yitro que se fue a su tierra, mientras que en Números 10:29 se dice que cuando lo despidió le rogó que no los abandonase, lo cual ocurrió en el segundo año después de la salida. Y en el libro de Números 10:11, es decir, después de la entrega de la Torá, según esta opinión de esta sección de Éxodo 18:13 al 27, no fue esta parte escrita en orden cronológico. Es una de las opiniones de los rabinos, ¿sí? Que esta opinión es mantenida por otros sabios, que dicen que esa parte sí está en un orden correcto. Bueno, quería comentarles las opiniones de los rabinos. En el verso 17 y 18 dice: y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Moisés necesitaba este consejo de su suegro. Hashem no le dijo esto a Moisés, sino se lo dijo un hombre recién convertido, que tenía una sabiduría natural dada por el cielo, por el Eterno, y ganada a través de su experiencia en la vida. De todo esto aprendemos la importancia, mis amados hermanos, de escuchar
a los consejeros o a los consejos de los ancianos y a nuestros compañeros que el Eterno nos ha dado, como está escrito en su misma palabra en el libro de Proverbios 11:14, que dice así: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ahí mismo en Proverbios 15:22 está escrito: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Allí mismo en Proverbios capítulo 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. En Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Aquí, en esta escritura, Moisés no recibió la revelación del cielo, sino de un hombre. El Eterno, esto nos enseña que el Eterno, Hashem, nos ha dado personas a nuestro alrededor para aconsejarnos a través de ellas. ¿Sí? Como dice que un sabio escucha los consejos de los demás, en 2 Samuel 16:23, y en 1 de Reyes 12, el que piensa que va a recibir toda la dirección directamente del cielo, esta persona tiene soberbia y tiene altivez de espíritu. El Eterno ha creado la dependencia y la unidad de los demás para que cada uno de nosotros aprendamos a ser humildes y sensibles a las opiniones de los demás. Por ejemplo, la esposa ha sido creada para aconsejar a su marido. Génesis 21:12. El consejo del suegro de Moisés, de Yitro, vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores. Por eso hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque los malvados dan malos consejos, como está escrito en el Salmo, capítulo 1, verso 1 y 2. Cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Hashem está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Y continuamos con el Salmo 33, 10 y 11 que dice: Hashem hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo de Hashem permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Así es, amén, amén. Ahora regresemos al libro de Éxodo, Shemot, capítulo en el mismo que estamos, 18, verso 19. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Aquí vemos que Moisés sirvió como un mediador entre Hashem y el pueblo de Israel. Y si Moisés fue mediador entre el Eterno e Israel, mayor y más importante es la mediación de nuestro Mesías Yeshua. Así es, que está escrito en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Mesías Yeshua, hombre, dice esta traducción. En el libro de Juan 14:6 está escrito: Yeshua le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Él es el mediador entre Hashem y los hombres. Aleluya. En el verso 21 dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí vemos cómo el trabajo que realizaba Moisés de juez, todos iban a consultarlo, era agobiante tanto trabajo, y Yitro le aconseja que delegue a otros su trabajo. A partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel, ¿sí? Aparte de los ancianos, jefes de familia que ya existían. Los requisitos que son necesarios para que las personas puedan servir como jueces, vamos a ver algunos puntos. Aquí cuando Yitro le dice que delegue trabajo a los demás para que atiendan los asuntos más pequeños, más menores, y los casos difíciles los tratara solamente Moisés. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que cada uno de sus hijos del Eterno podamos llevar a cabo un llamado como Él nos dice en su palabra? Bueno, dice que seamos capaces, ¿sí? Capaces, para no tener que depender de limosnas ni de favores. También dice que seamos temerosos de Dios, ¿sí? Para un juez es más importante el temor que el amor al Eterno. El temor al Eterno es la mejor barrera contra el pecado y evita toda corrupción. Como lo dice el capítulo 20:20 y el libro de Jeremías 32:40. También otro de los requisitos para servir como jueces son de hombres veraces, dignos de confianza, que inspiren confianza, ¿sí? Que sean dignos de lo que se les confíe en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un jefe de Israel. Ahora, otro requisito para ser o servir como jueces es que se debe aborrecer las ganancias, ¿sí? Que odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes, en el caso de que estén en disputa, que litigar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. Bendito es nuestro Padre que nos habla tan claro para no equivocarnos. En 1 de Pedro 5, del 1 al 4, dice, por lo tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, entre vosotros, velen por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Dice aquí en Éxodo, los pondrá sobre el pueblo. El consejo de Yitro, sabemos que el Eterno le estaba hablando a Yitro para transmitirle a Moisés este buen consejo. Los pondrá sobre el pueblo, o sea que los jefes tienen una posición sobre los demás.
Esta posición, amados hermanos, fue dada desde el cielo, ¿sí? Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece y más responsabilidad se requiere. Hashem pedirá cuenta a todo aquel que tiene una posición de autoridad y de liderazgo en el pueblo. Cuanto más haya recibido, más severo será el juicio, como dice en Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. Los servidores del Eterno, ¿sí? Estamos para servir al pueblo, en una posición para servir al pueblo del Eterno, ¿sí? Este pensamiento sí habla de lo que sabemos, lo que es el comunista o el comunismo o el socialista, que dice que todos son iguales. El Eterno no quiere que todos sean iguales, ni que todos manden, ni que todos decidan democráticamente. Hay personas más capacitadas que otras que han sido creados con el don de liderazgo. Estas personas tienen la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan que el Eterno tiene para una buena administración en cualquier cuerpo o empresa. No es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor. Todos los hombres, repito, todos los hijos del Eterno tenemos el mismo valor, pero no todos tenemos la misma posición. El valor tiene que ver con aceptación. El valor, repito, tiene que ver con aceptación. Y la posición tiene que ver con administración. Amén. Muy bien. Veamos el verso 25. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Bueno, esta palabra hebrea que ha sido traducida como y puso, en hebreo es vayiten, cuya raíz es Natán, que en primer lugar significa dar, y puso significa dar. Eso nos enseña que los servidores del Eterno, sí, como se llama también dentro de la Escritura y aún en el mundo, este puesto de liderazgo, ¿sí? Son dones que el Eterno da para el bien del pueblo. De la misma manera como Moisés dio líderes al pueblo de Israel, el Mesías dio líderes al pueblo de Israel. Como dice en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros anunciadores de las buenas nuevas, a otros pastores y maestros. Los líderes son dones dados por el Eterno, ¿sí? Entonces, el liderazgo que es escogido por el Eterno, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Y si el pueblo no reconoce el liderazgo que ha sido puesto por el Eterno, ese liderazgo no puede imponerse sobre el pueblo. ¿Quedó claro? En el reino de los cielos hay una combinación entre teocracia y democracia,
como está escrito en Jueces 5:2. Por haberse puesto al frente los jefes de Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendecid a Hashem. Entonces el liderazgo es dado por el Eterno, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moisés tuvo que ir a los ancianos de Israel en Egipto para que le reconocieran como el libertador. Amén. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moisés antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder, no. Él fue a los ancianos de Israel primeramente. Y si el liderazgo se impone sobre el pueblo, cuando la gente se impone por él mismo como líder, repito, eso no está bien. El liderazgo que se impone así sobre el pueblo no está bien. Y lo dice el libro de Mateo capítulo 20 del 25 al 28. Pero Yeshua, llamándolos junto a sí, dijo: saben que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre nosotros o vosotros llegar a ser grande, ese será su servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, este será el esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La actitud de un líder bueno es la actitud de un buen siervo, ¿sí? Es la actitud de un esclavo que vive para el bien del pueblo y que está debajo de él. Y por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar de su liderazgo y faltarle al respeto. El que no respeta al líder o el liderazgo, no respeta al Eterno que fue quien lo puso. El que demuestra respeto a sus líderes está honrando al Eterno y a nuestro Mesías Yeshua. Bueno, entonces lo puso, le dice Yitro, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Había 600 jefes de 1000. Eso es lo que quedaron ya establecidos, 600 jefes de 1000 personas. 6000 jefes de 100, 6000 jefes de 100, 12000 jefes de 50 y 60,000 jefes de 10. En total, 78,600 jefes sobre los 600,000 varones de Israel. Aquí nos enseña que hubo una estructura de jerarquía, ¿sí? Como una escalera de autoridad. Bueno, cada uno de los jefes de 10 estaba sometido a un jefe de 50. Cada uno de los jefes de 50 tenía 5 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 1000 tenían 10 jefes debajo de sí, y sobre los 600 jefes de 1000 estaban, repito, sobre los 600 jefes de 1000 estaban los 70 ancianos que fueron escogidos
como gobierno de Israel, aleluya, que se llama el Sanedrín. Ahora, la cabeza del Sanedrín fue el sumo sacerdote, que en hebreo es Cohen Hagadol, Aarón, con doble A, el hermano de Moisés, Aarón. En la traducción Reina Valera dice Aarón, pero es con A-H-A, Aarón, que estaba sometido a Moisés Rabenu. Muy bien, ahora pasemos al capítulo 19, verso 1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinai. Llegaron el primer día del tercer mes, llamado el mes de Sivan, o Sivan sin H. En el verso 2 dice, partieron de Refidim, llegaron al desierto del Sinai y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Un rabino que es apreciado por el pueblo judío y respetado por todos nosotros, dice que al frente del monte, como dice este texto 2, que esto significa siempre en el lado oriental, ¿sí? Y en esta escritura, en esta parte de la escritura, esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular, acampó, no dice acamparon, acampó. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora habían llegado a un estado de ser uno, aleluya, de unidad. De manera que está hablando en singular, como si fueran una sola persona, acampó Israel. Y esta unidad fue necesaria para que se les entregara la Torá desde el cielo. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Egipto. Cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. Sabemos que el máximo nivel de santidad es el 50, que son los días entre Pesaj y Shavuot. ¿Sí? Pesaj y Shavuot. Bueno, de acuerdo a la tradición, que la Torá fue dada en Shabbat, el día 6 del tercer mes de Sivan. Por lo tanto, el primer día del mes, el Rosh Hodesh, inicio de mes, cayó en el segundo día de la semana, llamado lunes, en el calendario gregoriano. Bueno, continuamos que más tarde, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá con el derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, en Shavuot, ¿sí? Vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes juntos, en una unidad, como dice Hechos 2:1. Por eso dice, Padre, te pido por ellos, que sean uno como tú y yo somos uno. Si no hay una unidad, no puede estar el Ruach HaKodesh con su pueblo. El Eterno no puede estar con su pueblo. Bueno, dice así Hechos 2:1. Dice así en la Biblia Kadosh. La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer y todos los creyentes se reunieron en un lugar, ¿sí? Entonces, la unidad fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en tablas de piedra. Y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en corazones de carne, como está escrito en el libro de Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, declara Hashem,
en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehudá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. En Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20, está escrito: Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, para que guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aleluya. Amén, amén. En Ezequiel 36, 26 y 27 está escrito: Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Este pacto renovado fue sellado con la sangre de nuestro Mesías Yeshua en Pesaj y entregado a su pueblo, a sus hijos, a sus fieles en Shavuot, como dice la Escritura en Lucas 22, 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el pacto renovado en mi sangre que es derramada por vosotros. Aleluya. Y en 2 Corintios 3:6 dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu de santidad venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En el verso 3 de Éxodo 19 dice: y Moshe subió hacia Dios, y Hashem lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Moshe subió al Eterno por las mañanas. Entonces, esto ocurrió el segundo día del mes de Shiván. En el verso 4 del capítulo 19 de Éxodo dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Estos textos, estas escrituras que hablan de las águilas, en Deuteronomio 32:11, lo pueden anotar, Deuteronomio 32:11, Segunda de Samuel 1:23, Isaías 40:31, Ezequiel 10:14,
Salmo 103:5, Job 39, 27 al 30, Proverbios 23:5, Proverbios 30, 17 al 19, Revelación 12, 13 y 14, y en Deuteronomio 28, 49 y Abdías 4 hace referencia al Imperio Romano, cuyo símbolo era el águila. Bueno, dice aquí, los he traído a mí. No dice a una religión de ninguna manera, sino nos ha traído, dice, a una vida íntima en relación con Él mismo. Y lo dice en el libro de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. Primera de Juan 1, verso 3. Primera de Corintios 1, 9. Así es, no se trata solo de servicio, como lo traduce el Targum o el Targum, sino ante todo de una relación. En Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, aquí aparece una de las palabras más importantes de las Escrituras. Aparece SI, sí. Haciendo énfasis, es condicional, sí. O sea, que la invitación nos ha sido dada desde el cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, entonces no hay pacto, ni hay bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios de los pactos, pero no quieren cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Eterno. La gran condición es la obediencia. Esta frase especial tesoro, esta palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro, es una palabra sumamente importante. Es segulá, que significa un tesoro bien amado. Un tesoro bien amado. Eso quiere decir especial tesoro. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Eterno se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido a ese pueblo. Sin el pueblo, el plan de redención del mundo fracasará, como está escrito en Juan 4:22. Porque la salvación viene de los judíos. La palabra segulá, que significa un tesoro bien amado, aparece en esos 8 lugares de las Escrituras. En Éxodo 19:5, en Deuteronomio 7:6 y 14:2 y 26:18, en Primera de Crónicas 29:3, en Salmo 135:4,
en Eclesiastés 2:8 y en Malaquías 3:17. ¿Sí? Aquí también esta oración, esta frase implica que los demás pueblos también son tesoros para el Eterno, porque Él posee toda la tierra. ¿Sí? Dice que Israel es el tesoro especial más que todos los tesoros que Él posee. ¿Sí? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, la palabra sacerdotes es Kohanim, que significa ministros. En estos dos términos se encierra reino de sacerdotes y nación santa, se encierra todo el ministerio de Israel ante el Eterno y ante las naciones. Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación de gobernantes que van a regir sobre el resto del mundo. Jeremías 31:7. Este es el llamado hacia afuera, pero también tiene un llamado de ser sacerdotes que tienen la capacidad de ministrar delante del Eterno. Este es el llamado hacia adentro. Estos dos movimientos del pueblo del Eterno implican el hecho de entrar y de salir, como está escrito en Juan 10:9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos o pasto. La meta es que Israel gobierne sobre el mundo para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra, conforme al plan original para el hombre, de Génesis 1:26 al 28. Pero primero hay que ser un Kohanim, un sacerdote. El primer paso para gobernar es sacrificar. El Mesías vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue sacerdote y luego rey. Este es el orden. El sacerdote sacrifica, dice. El primer paso para gobernar es sacrificar. Es el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones. Pero el camino a ese reinado pasa a través del sufrimiento y del sacrificio al Eterno. Uno que no sabe entrar en la presencia del Eterno y tener una relación íntima con Él, no es capaz de ser un buen rey. Un sacerdote, un Kohanim, ¿sí?, es el mediador para que las personas puedan conectarse con el Eterno. Israel es una nación sacerdotal con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar por los pueblos y ser una puerta para que las naciones puedan encontrarse con el Dios de Israel, ¿sí?, que también es Dios de los gentiles, como dice Romanos 3:29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Por supuesto que sí, también es Dios de los gentiles. La puerta está abierta. Sabemos cómo podemos entrar, teniendo al Mesías y teniendo su palabra, su Torá. En Isaías 56, 6 al 8 dice: y los extranjeros que se alleguen a Hachem para servirle y para amar el nombre de Hachem para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía los juntaré
les juntaré otros a los ya reunidos. En la primera carta de Pedro, que fue destinada a los judíos, se encuentra un paralelismo con la salida de Egipto y la entrega de la Torá. En primera de Pedro 1:18 se habla de la redención de una vana manera de vivir heredada de los padres, semejante a la redención de Egipto. En primera de Pedro 1:19 se habla de la sangre del Cordero que produce redención, semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos en Egipto por la sangre del Cordero. En primera de Pedro 1:20 se habla del Cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al Cordero de Pesaj, que fue señalado 4 días antes de ser sacrificado. En primera de Pedro 1:21 al 23 se habla de la resurrección del Mesías, la purificación del alma y el nuevo nacimiento, semejante al cruce del mar, de las cañas, de los juncos, mar rojo. Amén. En primera de Pedro 2:1 al 3 se está hablando del deseo de la leche pura de la palabra que corresponde a la entrega de la Torá en el Sinai, en Shavuot, como está escrito. Por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad de Adonai, del Eterno. Esto corresponde al deseo de los hijos de Israel expresado en las palabras de Éxodo, capítulo 19, 8, la primera parte, que dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Hashem ha dicho. En primera de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, está escrito: este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Esto concuerda con Éxodo 19:5, donde hay una condición para poder ser el especial tesoro del Eterno: la fidelidad. El que no escucha el testimonio que el Padre le ha dado, que el Padre ha dado de su Hijo, no será parte del tesoro especial. En primera de Pedro 2:9 está escrito: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, segulá en hebreo, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto concuerda con Éxodo 19, 5 y 6, donde dice que el pueblo de Israel será un tesoro especial, segulá, tesoro bien amado, y un reino de Coanim, de sacerdotes, si obedecen la voz del Eterno y guardan su pacto. Y ya para terminar, en Apocalipsis 1, 5 y 6 está escrito: y de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y ahí mismo, en Revelación 5, 8 al 10, está escrito: Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de Coanim, de sacerdotes, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aleluya, amén, amén y amén. En este texto nos habla de la gran redención de Israel en los últimos tiempos, que será sacado de toda tribu, lengua, pueblo y nación, para ser ese Israel que se convertirá en un reino de Kohanim, de sacerdotes para Yud-Hei y Vav-Hei, y reinarán sobre la tierra durante el reinado mesiánico. Aleluya, 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 bendito es nuestro Padre. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias por Yeshua, nuestro Mashiach. Gracias por la fiesta de Shavuot, el derramamiento de su Ruach HaKodesh. Gracias por la cuenta del Omer que nos permite, Padre, entrar en obediencia, en fidelidad, en santidad. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso, por su palabra santa en este Shabbat, donde nos reunimos todos para escuchar de usted la revelación profunda que habla a través de sus hijos y toca a usted directamente los corazones de cada uno. Aleluya, su espíritu, alma, cuerpo, su mente, todo su ser. Y usted da el crecimiento, Padre, a cada uno que ya usted terminó a hacer. Cada día crecemos más, Padre. Bendito es usted, Adonai. Le adoramos y le damos gracias por la revelación de esta hermosa parashá. Su especial tesoro, su pueblo bien amado, su segula. Le adoramos, Abba. Le adoramos. Aquí estamos, Padre eterno, para que se haga su voluntad en cada uno de nosotros, sus hijos. Así es. Bendito es usted por su plan perfecto. Nos gozamos, Padre, nos alegramos. Entramos en su reposo en este Shabbat y mañana continuamos, Padre, estudiando esta parashá tan importante. Gracias, Adonai. Reciba todo honor y gloria en este hermoso Shabbat. Bendito, bendito Baruch Hashem. Bendito por siempre es usted. Amén y amén. Amén, amada familia. Con eso terminamos la porción de esta semana. La parashá número 17, Yitro, o Yitro, el suegro de Moisés. Gracias al Padre por este gran banquete de todas, la mesa servida con tantas bendiciones. Tomemos de su mesa, porque un día vamos a celebrar con Él. Les mando un fuerte abrazo, que el Eterno les bendiga y les guarde, que terminen este Shabbat con gozo y alegría,
Amén, que sean fortalecidos en todas las áreas y prosperados. Amén. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, y al terminar el Shabbat, que empieza la semana, que tengan una semana muy excelente, muy bendecida. Shavua Tov, bendecida semana. Les amo mucho en Yeshua. Shalom, shalom para ustedes y sus hermosas familias. Amén y amén.